Bueno, la lección de Python que vamos a ver a partir de ahorita se llama Numbers, o sea, se llama números. Vamos a hacer... no, espérenme, vamos a borrar esta porque el primero es de código y aquí tenemos que empezar con texto. Como recordamos que esto lo estamos haciendo en Markdown, entonces, bueno, la primera lección se llama números, fechas y tiempos. Bueno, tiempo más que todo, o sea, cómo manejar el objeto date. Eso es lo que vamos a ver en esta lección. Eso no es lo que vamos a ver hoy. Hoy probablemente solo nos va a alcanzar a ver una parte de lo que es números, de la parte de lo que es rounds. Bueno, realizar cálculos matemáticos con números enteros y decimales de punto flotante es fácil, no solo en Python, en cualquier lenguaje de programación. Solo declaramos nuestra variable, le asignamos el tipo de dato, dependiendo de qué lenguaje estemos hablando, si es interpretado, si es tipado también. Básicamente los cálculos matemáticos no hay ningún problema. Sin embargo, cuando realizamos operaciones con fracciones, arreglos, fechas, horas, ahí es un poquito de problemita que básicamente no muchos libros explican. O sea, los libros que explican ese tipo de temitas son bastante largos, básicamente, y lo explican como en la página 300 de 4500, ¿no? Entonces, hay problemas a la hora de operar fracciones y ahorita vamos a ir a ver un par de cositas. O sea, normalmente cuando nosotros tenemos puntos decimales, por ejemplo, si ponemos, vamos a declarar la variable number. Entonces, si tenemos el número que les digo yo, 1.7 en honor a DEM7, el 0 por el Kazuma y el 8 por mi cumpleaños. Entonces, si tenemos un número decimal así, dependiendo del tipo de aplicación que estemos trabajando, normalmente lo vamos a querer trabajar con menos decimales. O sea, que normalmente las aplicaciones que vamos a realizar o realizan cobros o muestran detalles de valores, precios, cantidades. Entonces, manejar datos como con 3 decimales hasta cierto punto se vuelve un poquito complicado. Entonces, Python tiene una función ya implementada. Dice... ¡Ah! ¡Wow! Una Casael Academy. Muchísimas gracias, brother, por esa raid de 57 personas. ¡Wow! ¿Qué onda? Hola, Danes Teves. Hola, Dafete Cuav. Emanuel Medev. César Dan 2000. Muchísimas gracias, dice Casel is in the house. Gracias, Casel, brother. La verdad, muchísimas gracias por ese costazo, hermano. Te lo agradezco bastante. Luis Turcios. Linfern, Orland, GM, Luis Turcios otra vez. Hola, ¿qué tal? Saludos del Salvador, mucho gusto, hermano. Yo soy de Guatemala, así que un saludito hasta El Salvador. Espero que disfrutes de la raid de la próxima mejor empresa de educación, me parece, Casael Academy. Brother, muchísimas gracias. Ahí después te escribo y veo lo de la academia. Bienvenido, brother, de verdad te agradezco un montón esa raid, la verdad, qué buenísimo. Casael.academy, entra. Seguro, yo la voy a estar chequeando después del stream con mucho gusto. De hecho, la podemos chequear ahorita. Gracias por la raid, o sea, es lo menos que puedo hacer, bro. Muchísimas gracias por el follow. Ay, no, bro, no me salen los follows todavía. Espérame. Muchísimas gracias por el follow. Lynn Fern, Dan Esteves, Nel Pascual, Luis Turcios. Muchísimas gracias. Vamos a ver la academia aquí de nuestro raid ese, castle.academy. Vamos a ver qué ay. ¿Qué pasó? César Dan 2000, muchísimas gracias por ese follow, hermano, te lo agradezco bastante. Bienvenido a la comunidad. A ver, coming soon. Bueno, vamos a poner aquí Eduardo y vamos a poner aquí nuestro correo. Vamos a ver qué pasa aquí. Dice Stretch. Ok, dice saludos a Casael desde Tucumán, Argentina. Únese el disco. Les dejo el Discord aquí para los que se quieran unir. Muchísimas gracias. Vamos a poner aquí correcto. No lo voy a poner, o sea, me voy a registrar, pero mi correo, porque después me van a spamear aquí. Los conozco. Pero ya me registré. Tú vas a saber quién soy, obviamente, por cuando tengas el acceso ahí a la base de datos. Pero ahí vamos a estar chequeando la academia, brother. Mucho éxito en la academia y pues con mucho gusto estaremos ahí viendo qué es lo que estás haciendo. Pero bueno, saludos de Tucumán. ¿Tendrá cursos de estructuras de datos y algoritmos? Te preguntan. ¿Twitch 6? Muchísimas gracias por ese follow, hermano, te lo agradezco bastante, bienvenido. Un grande, un gastazo radiarte. No, muchísimas gracias a ti, brother, de verdad te lo agradezco. Y pues ahí después te dejo un follow y muchísimas gracias. Pero no pregunten al men, pregunten a nosotros, sí. Ajá, exacto, pregúntenle todo lo que sea en relación a la academia es con Casel, porque
Yo no sé, yo hasta hoy lo conocí, muchísimo gusto, brother, te lo agradezco bastante. Bienvenidos a todos, el día de hoy, justo acabamos de empezar stream, no llevamos mucho. Esta lección que vamos a ver de Python, esta es una lección de Python desde cero. Grande Edu, programando en Python, gracias, muchas gracias César Dan 2000. Sí, ahí poquito a poquito, ¿no? Más que todo, mi experiencia es en programación JavaScript, ese es mi lenguaje como favorito, se podría decir. Pero me gusta Python y básicamente lo que quiero es como que aprender un poquito del tema ese de Machine Learning, Data Science y un poquito de ciberseguridad. Entonces, por eso es que básicamente saqué estos streams de aprendiendo Python desde cero. Entonces, estamos empezando ahorita con números, rounds, vamos a ver lo de fechas, formats, tiempos, cómo trabajar con esos datos. Pues eso es lo que vamos a estar viendo. Como les digo, es una serie que estoy sacando ahorita desde cero. Entonces, igual, si alguien se va a unir después y ven temas un poquito avanzados, no tengan pena. Ustedes pueden escribir sus preguntas ahí en el chat y con mucho gusto les estaré respondiendo ahí con respecto a las preguntas. Después de esta lección tocan archivos y pues poco a poco vamos a ir subiendo el nivel hasta que ya lleguemos. Pues vamos a partirlo de ahí. A partir de ahí va a llegar un punto en el que vamos a tener que dividirnos y vamos a hacer Machine Learning con un poquito de TensorFlow. Y luego nos vamos a tirar un poquito de ciberseguridad. Entonces ahí vamos a ir generando un poquito de material poquito a poco. A diferencia de otros lenguajes de programación, Python tiene la función de round, que es la de redondear, ya preinstalada, si lo queremos ver así. Entonces no tenemos que importar ninguna librería, simplemente ejecutamos round y le pasamos nuestro valor. En este caso es num, que tiene el valor 1.708 y básicamente lo ejecutamos y nos devuelve el round de 2. La función round está definida de la siguiente forma. Ahorita les voy a pasar el textito y se define de la siguiente forma. Entonces, round nos aparece el primer parámetro, que es el number, que es el número que nosotros queremos redondear, y el segundo parámetro es nDigit. Un tip muy importante cuando ustedes estén leyendo documentación, porque, bueno, cuando ustedes están aprendiendo un lenguaje de programación, van a llegar veces en las que nos toca que ver documentación. O sea, tenemos que entrar a la página oficial del lenguaje, ya sea Python, ya sea Perl, ya sea Angular, ya sea React, la documentación de JavaScript de Firefox. Tienen un estándar. Y cuando ustedes vean este tipo de sintaxis dentro de los square brackets o las llaves cuadraditas, significa que ese parámetro es opcional. Es decir, así como ustedes ven acá, lo pueden incluir dentro de su sintaxis del código o lo pueden omitir sin ningún problema. Entonces, esta función acepta dos parámetros. El primero es el número que vamos a redondear, porque si no, no hay forma de que sepa que queremos redondear. Y la segunda es el número de dígitos que queremos que nos devuelva. Aquí, como les digo, este curso es bastante, como les digo, bastante específico, bien enfocado. O sea, no solo es como que, sí, vamos a redondear y qué cool, y redondea y chill. No. Aquí vamos a ver por qué redondea, cómo redondea y todos esos detalles técnicos que nos pueden ayudar mucho en una entrevista de trabajo, a la hora de realizar nosotros nuestras propias aplicaciones, cuando estemos trabajando, ¿qué les digo yo? Big Data, aplicaciones financieras o cualquier otro tipo que tenga que ver, que bueno, la mayoría de aplicaciones tienen que ver con números en algún punto. Entonces, ese tipo de tips de por qué generan ciertos comportamientos anómalos cuando estamos programando, pues esto nos sirven bastante para entender qué es lo que está pasando y cómo debemos de solucionar ese tipo de problemas. Bueno, entonces, el segundo parámetro es el número de dígitos que queremos redondear. Entonces, si nosotros le decimos 2... abrí el DevTools por accidente. Nunca sé cómo abrir el DevTools, pero hoy sí se abrió solito. Bueno, como se dan cuenta, nos devuelve 2 decimales redondeados. Obviamente, 8 pasa a ser... Pero ojo, mucho ojo. Yeah. ¿Qué es específicamente lo que hace el round? Lo que nosotros hacemos mentalmente o lo que nos enseñaron en la escuela para el momento de redondear es que si el número está después del 5, se redondea al número decimal más cercano. En este caso, el 8 le suma 1 a su siguiente casilla, entonces lo convierte en el 1.71. Pero Python es un poquito diferente porque recordemos que debemos, o sea, muy diferentes son los flotantes o los decimales, como lo queramos ver, a como los entendemos nosotros, y muy diferentes como lo entiende la computadora. Porque recuérdense que no es lo mismo el 1.71 para nosotros en base decimal a convertirlo a binario. Que un decimal en binario, si alguno ha tenido la oportunidad de ver cómo se convierte un decimal en binario, es una operación un poquito tanto compleja y por eso es que nos arroja un tipo de, a veces unos errores de cálculo ahí bien específicos. Pero bueno,
Una característica muy importante del round es que si nosotros le asignamos más valores de los que básicamente nuestro número va a tener, no nos agrega 0. Si nosotros queremos agregar esa cantidad de ceros a nuestro dato, entonces ya no necesitamos un redondeo, necesitamos un formateo. Es muy diferente un round a hacer redondeo a formatear un valor. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, un como dato muy importante y muy curioso de la función round es que, como les digo, le podemos omitir el segundo parámetro. Vamos a poner print aquí, round, num. Podemos omitir el segundo parámetro o le podemos mandar la palabra reservada none. Que básicamente la palabra reservada none pasa a ser como un null, que significa que no hay ningún valor asignado. Entonces le podemos pasar, ya sea dejarlo sin dato o pasarle el no. Entonces podemos decir nosotros ya si enviamos un parámetro, o sea, si le enviamos sin parámetro o le mandamos none. Esa es una de las formas que tenemos nosotros para esta función. Algo muy importante, recuérdense que a pesar de que Python es un lenguaje interpretado y nos asigna el tipo de dato dependiendo de la operación que estamos haciendo, el round también nos va a retornar un tipo de dato diferente. Eso quiere decir que aunque nosotros redondeemos un flotante, si nosotros lo redondeamos sin decimales, nos va a devolver un entero. ¿Cómo comprobamos esto? Muy fácil. Aquí en el round le decimos, por ejemplo, aquí le vamos a asignar la variable type. Entonces le ponemos aquí type round, el número, y vamos a quitarle el none. Entonces venimos y si se dan cuenta me devolvió un entero. Pero si nosotros venimos y le agregamos un 2, un 1, pues para que nos devuelva más de algo ahí, nos devuelve un flotante, un float. Entonces tengan muy presente eso al momento de operar porque hay funciones, o sea, no les sé decir cuál en ese momento, pero hay funciones que les van a pedir datos específicos. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacerle print a un entero, les dice, hey, brother, yo quiero que sea string, no soporto datos que no sean str. Entonces vienen ustedes, le ponen el str entre paréntesis y ya convierten su valor numérico en string y la función print funciona sin problemas. Entonces, si en algún dado caso alguna función específicamente les requiere double, porque hay una nueva implementación en Python en la que se pueden usar tipos de datos. Entonces ahorita les voy a mostrar rapidito types in Python, en la que básicamente le ayudan al intérprete a detectar functions, a detectar qué tipo de dato va a retornar esa función. Entonces support for type hints se llama, y básicamente aquí, si se dan cuenta, le dicen al intérprete qué tipo de función va a retornar. Por si en algún dado caso, si ustedes se topan con una sintaxis Python y ven esto y dicen, hey, pero Python no tiene tipo de datos, bueno, es una nueva implementación que salió para la versión, creo que la lanzaron específicamente para la versión 3.10, pero para que lo tengan presente, de que le pueden asignar tipos de datos a las funciones Python para pues ayudarle y decirle al intérprete que vamos a retornar, qué tipo de valor vamos a retornar, y pues eso obviamente genera facilidades en el procesamiento de las funciones. Importante tomar en cuenta, cuando vamos a redondear valores, ¿a qué número vamos a redondear? O sea, si yo les pongo un número, vamos a poner otro número que sea 1.5. Si yo digo que vamos a redondear este número, obviamente, si lo ven, solo con verlo decimos que nos va a retornar. Vamos a ponerle un print aquí porque ves que no imprime nada. Uy, lo escribí mal. Print, round, y cerramos paréntesis. Y bueno, básicamente, solo con verlo nosotros identificamos que, bueno, nos va a retornar 2, ¿verdad? Que está bien. Pero miren este dato muy curioso de Python específico. Bueno, no de Python, matemáticamente esto es una regla. Ah, ¿verdad? Ustedes dijeron que iba a retornar 1, pero no, retornó 0. ¿Por qué? Porque, bueno, esto está en Python, pero básicamente es una regla matemática. Bueno, no, la parte de los pares no, pero sí es una regla de que se debe redondear al número más cercano. Bueno, Python, por regla, va a redondear al número par más cercano. Esto solo sucede cuando le queda a la misma distancia. O sea, si nosotros agarramos una regla numérica, tenemos del 1, tenemos del 0 al 1, ponemos 0, 0.2, 0.3 y tenemos el 0.5 y luego aquí 0.7, 0.8 y el 1. Entonces, si se dan cuenta, el punto 5 se encuentra a la misma distancia, tanto de 0 como del 1. Entonces, la regla de Python para hacer ese rounding es
que va a retornar el número par más cercano. Entonces, en este caso, como el 0 hasta cierto punto es considerado un número par, por eso es que nos retorna 0 y no 1. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Y por eso les digo, esto es en base a un estándar que se conoce como el estándar IEEE 754. El IEEE 754 se le conoce como Bankers Rounding o redondeo bancario. Entonces, básicamente por eso, o sea, no, básicamente Python no redondea porque ahí sí tiene ganas de redondearlo al más cercano, sino no, está basado en estándares específicos para que pues ustedes lo tengan en cuenta. ¿Te vieron que no es solo de, ay, sí aplico el round y todo se arregla? No. Tienen que considerarlo y pueda que por eso en algunos reportes tengan ustedes desfases de 0.5 o cosas así. Para que vean, es importante los estándares y son cositas que se aprenden pues leyendo un poquito de libritos y pues por ahí podemos aprender un par de cosas para que pues vean que aquí sí se enseña así técnicamente qué es lo que estamos haciendo. Bueno, lo otro, el segundo, algo que no les comenté es que este número, el n-digits, es un parámetro que soporta tipos de datos de tanto negativos como positivos. No soporta decimales. Por si alguien tenía la duda, no soporta decimales. Otra cosa se me olvidó. ¿Se recuerdan que les dije que retornaba un tipo de dato? Dependiendo si era entero o float. Así como esta función que no soporta tipos flotantes, en dado caso ustedes le pasan un round sin parámetros, pues básicamente les va a retornar un entero y los va a pasar dentro de la función. O sea, es un ejemplo un poco extraño, pero para que sepan de que sí afecta a veces el tipo de dato que se pasa en una función. El round, la cantidad de dígitos, soporta negativos. ¿Cuál es la diferencia entre un positivo y un negativo cuando estamos hablando de la función round? Básicamente el signo nos va a indicar la dirección, si va a ser del lado derecho del decimal o del lado izquierdo del decimal. Algo muy importante a la hora de hacer el redondeo con decimales, no solo en Python, sino en la mayoría de lenguajes, es que es 10. Vamos a hacerlo en un texto para que lo vean bien, porque aquí en números me va a costar explicarlo. Es 10 a la sub, porque lo queremos arriba, menos en digits. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque como les digo, soporta negativos. Y hay veces que pues yo tiendo a confundir y digo, ese es el menos del negativo. O me olvido de la operación de signos y pues menos por menos me da más y más por menos me da menos. Entonces ahí les puede generar un poquito de duda. Entonces, ¿a qué voy con este específico valor que tenemos acá? Es la cantidad de valores que nos va a retornar dependiendo de qué le pasemos. En dado caso, como nosotros le pasamos aquí en el round, vamos a poner otro número más arbitrario, por decirlo así. Poner, ¿qué les digo yo? 7.7.5, 6, 9, 2, ¿no? Entonces le ponemos print round y le decimos num y le decimos que nos queremos 3. Este 3, lo que hace la función de Python es que va a decir, bueno, 10, o sea, 10 por, bueno, power. ¿Cómo se hace el power acá? ¿A la menos 3? No. A la menos 3. Creo que así es el power, no recuerdo. Sí. Así es el power. Hidratación. Ahorita voy a canjear tu hidratación, Ademcit. Muchísimas gracias. Entonces, aquí podemos ver nosotros cuántos decimales nos va a devolver. Esto es cuando trabajamos nosotros con positivos. Pero en el caso de los negativos, entonces aquí le pasamos un menos 3 y vean lo que ocurre. Cuando usamos positivos, básicamente nos vamos en unidades. Vamos a subirle un poquito del zoom porque creo que no se ve se ve muy pequeño. Vamos en unidades, decenas, centenas y el 1000, ¿no? Cuando utilizan ustedes los negativos en el round, lo que va a hacer es redondear hacia la izquierda. Eso quiere decir que lo que tenemos acá, o sea, aquí ustedes ven que se va moviendo, literalmente, si aquí tengo un 5, este se va a poner 0 y este se vuelve 7, o sea, aquí como tengo 9, este se vuelve 7 y así se va moviendo. La diferencia es que cuando utilizamos negativos, lo que hace es convertirnos los decimales que tenemos acá, así como aquí, le ponemos 3, y eso es lo que va a hacer, o sea, nos va a convertir en ceros los valores que tenemos. O sea, nos va a aproximar con lo que les decía. Nos aproxima primero a la decena, después a la centena
y después al 1000. Ahorita les voy a explicar cómo es que funciona porque cuesta así habladito, confunde un poco. Entonces va. Entonces si yo tengo un valor, vamos a hacer otro code aquí abajo para no estropear el que tenemos aquí arriba. Bueno, si yo tengo un valor, pongámosle aquí num1. Num1. Le vamos a poner, ¿qué les digo yo? 100, no, 125. Al otro le vamos a poner num2 y le vamos a poner, ¿qué les digo yo? 1028. Vamos a ponerle, va. Entonces si yo vengo y le digo round num1, bueno, vamos a hacerle print primero porque si no, no nos va a desplegar nada. Esto no es la terminal, entonces no nos despliega el valor de retorno. Entonces si nosotros le pasamos un -1, lo que va a suceder es que nos va a redondear a la decena más cercana. Eso quiere decir que nos va a redondear, la decena más cercana sería o 30 o 20. Todo eso va a depender del valor que tengamos antes. ¿Se recuerdan lo que les dije, no? Cuando está a la mitad va a elegir el valor par más cercano. Siempre, siempre el número par más cercano. Si nosotros le asignamos un -2, ya nos empieza a redondear la parte de las centenas. Eso quiere decir que aquí ya nos va a redondear el 100. Nos puede llevar al múltiplo de 100 más cercano, ya sea 100 o el 200. En este caso sería 200. Entonces yo redondeo acá y, como se dan cuenta, me da 200. Y si lo movemos un numerito más, o sea, al -3, tenemos que, bueno, un 2. Un 2 menos 3, ahí nos va a redondear la parte de 1000. Y como se ven, ya 1000 y algo. Y si le ponemos 1500, nos va a retornar 2000 por la misma regla que les dije. Si está a la mitad de la distancia, va a escoger el par más cercano. Otro caso muy, muy, muy especial con Python y la parte de los flotantes que les decía es que, como saben, no es lo mismo para nosotros un decimal que para una computadora un decimal. ¿Por qué? Porque la computadora lo tiene que convertir a binario y hay ciertos flotantes o binarios o decimales que le queremos decir que no pueden ser representados exactamente en su equivalente binario. Entonces ahí es donde empiezan a haber problemas. Un dato muy importante, vamos a poner otra vez num y le vamos a poner 2.675. Por regla general, nosotros vemos y decimos, ah, bueno, 2.675, el 5 le pasa 1 al 7 y tenemos 2.68. Pero vean este truquito. Truquito. Round. 2.6. Ah, bueno, no. Estoy acostumbrado siempre a pasarle los valores. Lo siento, perdón. 2. ¿Qué les pareció eso? O sea, yo sé que tuvo que haber devuelto 2.68. Todos sabemos que tuvo que haber devuelto 2.68. Pero hay algo muy importante. O sea, si nosotros nos ponemos a hacer el cálculo específico de cómo traducir este número a binario, nos vamos a dar cuenta de que es el siguiente valor. Esto es como está guardado esto en formato binario. O sea, nosotros obtenemos, o sea, Python obtiene esto, lo convierte a binario y eso es almacenado. Y después cuando lo queremos consultar, pues vamos a consultar esto en vez de esto. Y como bien les dije, por eso les dije, es muy importante que pongamos atención a las fórmulas. Como básicamente lo que hace Python es, viene y va a decir 10 por 10 elevado a la menos el número de dígitos, y en este caso nos dimos 2 dígitos. Básicamente lo que hizo es mover el punto 2 decimales y por eso nos devuelve 2.67. O sea, básicamente la función de round no redondea como nosotros pensamos o como nosotros redondeamos mentalmente. Entonces, por eso es que ocurren este tipo de errores. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hacemos en ese caso que nosotros queremos utilizar ese round específicamente? Bueno, Python nos provee, vamos a abrir otro code, porque al darle ahí nos va a dar problemita. Python tiene un módulo que se llama decimal. Entonces le decimos from decimal import decimal. Y básicamente decimal es un tipo, ya le voy a explicar más adelante qué es decimal y por qué es que ocurre esto.
Aparte de lo que les dije de representar un flotante como binario, hay otro problemita. Bueno, no problema, ya les voy a contar. Subyacente. Pero bueno, si queremos redondear o trabajar con números exactos, lo que tenemos que hacer es usar decimal. Y pues básicamente le decimos papam. Vamos a copiar el número. Y le decimos print round decimal y str. Bueno, vamos a darle así, num. Y lo ejecutamos. Ah, bueno, vamos a decirle que son dos decimales. No, este no, es el otro, perdón. El 2 es para el rounding, no es para el decimal. ¡Ja! Nos volvió a dar 2.67. Bueno, me van a decir ustedes, bueno, pero ¿y no me dijiste que con eso se iba a arreglar, pues? Sí, pero, recuerden, como les digo, tienen que tener en mente siempre la parte técnica. ¿Y qué es eso? Recuérdense que los números son almacenados así. Entonces, ¿cómo hacemos para que él tome este valor y opere sobre este valor en vez de este valor? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es mandarlo como string. Entonces se lo mandamos como 2.675. Ejecutamos nuevamente y ahora sí, nos da el 2.68. Pero obviamente no vamos a estar manualmente convirtiéndolo todo a string en nuestro código. Esto es programación, entonces esto se tiene que hacer de forma automatizada. De alguna forma tiene que existir. Entonces básicamente lo que hacemos es str y le decimos num. Y en ese caso convertimos string, lo que tenemos acá, se lo pasamos a la función decimal y automáticamente operamos correctamente. El otro comportamiento muy divertido que está aquí para Python, es muy importante, es con los decimales. Cuando, por ejemplo, tenemos este tipo de operaciones. A es igual a 2.1, B es igual a 4.2, C es igual a A más B. A ver, ¿cuál es el resultado? Básicamente ustedes hacen la suma y dicen, bueno, es 6.3, ¿no? Veamos si es cierto. Y voilà, otra vez nos volvemos a sorprender con los decimales que tienen cositas extrañas. Pero, ¿saben por qué pasa esto? Sí, o sea, esto es bastante gracioso porque hay muchos memes en la web en las que dicen, no, cuando es un bug, pero lo tratas de tapar y es un new feature o una nueva característica, una nueva funcionalidad. Esto básicamente no es un error. De hecho, hasta cierto punto es dentro de los errores contemplados dentro de Python. Y esto se debe a que es una característica, así está definido, como una característica dentro del estándar que les mencionaba anteriormente, el IEEE 754. Es una característica derivada de la implementación de ese estándar, el IEEE 754, y la CPU. ¿Por qué? Porque Python no tiene como que su propio almacén de tipos de datos, sino que utiliza los tipos de datos propios del sistema. Por eso es que este tipo de errores pasa en la mayoría de lenguajes porque ellos utilizan la del sistema. Entonces, en este caso, como Python utiliza la del sistema, ocurren errores como estos, ¿no? Que nos da más información de la que deberíamos. Si ustedes buscan este error en Stack Overflow o en cualquier blog de soluciones, les va a decir, bueno, bro, eso es facilísimo. Solo le aplicas un round, que es lo que vimos anteriormente, y ya está. Pero Python nos recomienda, sí, básicamente nosotros no nos importan mucho los decimales. Es decir, o sea, no estamos trabajando tema que manda una sonda a Andrómeda 4, la constelación Pegaso, o un sistema financiero que tenemos que los puntos decimales son bastante importantes. Que lo dejemos así y que sigamos la operación tal y como la venimos trabajando sin aplicar rounding. Esa es la recomendación de Python, porque básicamente eso es un error residual de la conversión, entonces no hay ningún problema. Como les digo, en dado caso no nos importe mucho la parte de los decimales, o sea, si básicamente es una operación normal, no es algo financiero o algo tan vital para la aplicación que están realizando, pues lo pueden dejar así, no hay ningún problema.
si realmente representa un problema para la aplicación que están diciendo, o sea, puede que usted diga, no, es que yo justifico que sí tengo razón de que no quiero ese decimal, no hay ningún problema, ustedes toman sus decisiones de qué es lo que consideran, si lo quieren básicamente exacto o no quieren ese nivel de precisión. Y para esos casos está la función, está el módulo de decimal. O sea, no apliquen round, simplemente utilicen decimal. Y como utilizamos decimal en ese caso, pues facilito. Entonces le decimos A es igual a decimal 62.1, B es igual a decimal 4.2, Yeah. XX chile de X50. Ahora, y no dice nada, pero muchísimas gracias, Alexito, por esos 50 bitazos. Te lo agradezco mucho, hermano, de verdad. Vamos a importar. No. From decimal. Import decimal. Y ahí está, por si no nos da error. Normalmente cuando estamos trabajando en Colab, cuando importamos librerías en apartados anteriores, automáticamente tenemos acceso a esos módulos. Pero si en dado caso les da error, pues siempre siempre podemos obtenerlo. O sea, importarlo nuevamente, que no pasa absolutamente nada. Yeah. XX chile de X10. Hola. Hola, Alexito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hermano. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, imprimimos A. C es igual a A más B. Y básicamente... Uy, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? No, ¿qué pasó? Ah, se ocultaron. Si me preguntan cómo lo hice, no sé. Después del directo voy a empezar a probar un montón de teclas ahí para ver cuál es la que funciona. Bueno, vamos acá. Imprimimos y... ¡Pum! 6.3. Entonces ya saben, cuando estén trabajando hidratación. Muchísimas gracias por esa hidratación, Alexito. Te lo agradezco bastante. Cuando estén trabajando posture check. Sí. La postura, bro. La postura es importantísima. Que cuando trabajamos, de hecho, mucho en este tipo de... Cuando trabajamos mucho en frente de la computadora, la postura es importante chequearla. Y como vemos, ya tenemos el 6.3, que es el que básicamente esperamos. Entonces ya saben que cuando tenemos este tipo de operaciones y realmente nos preocupa bastante los decimales, pues la forma correcta es utilizar decimal. Ahí no vamos a tener ningún problema. Y podemos ver que básicamente A más B es igual a decimal de 6.3. True. Entonces, eso es básicamente lo que les tenía preparado para el día de hoy. En la siguiente clase ya vamos a profundizar. Dice, mi PC patata podrá con Python. Sí. Python es un lenguaje liviano hasta cierto punto. O sea, si lo comparas con JavaScript o otras tecnologías, pues va a variar, pero a menos que tú tengas que hacer una tarea intensa, que sea procesar datos, analizar, ¿qué te digo yo? Imágenes, generar archivos, comprimir o tareas muy pesadas, esas ya se encarga el procesador y ahí sí vas a sentir un poquito la diferencia. Pero de que lo soporta, lo soporta. No hay ningún problema con eso. Así que dale a Python. O ya que si tú quieres hacer algo de machine learning y cositas así, ya... sí. O sea, las vas a poder hacer. O sea, ya cuesta un poco, ya requiere un poquito más de poder. Pero mientras tanto, pues puedes sobrevivir con eso. Incluso si no lo soportara, puedes usar este de Google Colapse, que básicamente nos da una máquina de 512 de RAM, creo que es. Y 10 GB, 5 GB de espacio de disco duro. Entonces siempre está la opción. Bueno, si no quiere, si tu computadora no lo soporta o no quieres instalar Python, porque va a depender. O sea, si tienes Linux, tiene Python instalado de cajón. Pero si tienes Windows, vas a tener que bajar un programita y tal. Que incluso hasta te instala un IDE ahí menos raro, pero bueno. Eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. ¿Cómo descargo RAM? No se puede descargar RAM. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta las últimas del directo del día de hoy. ¿Qué tal, Illuminati? ¿Cómo estás, hermano? Ya llegó mi mod baneador. Pero de verdad, muchísimas gracias. Les dejo aquí mis redes. Si alguien gusta darle like y
darme un follow ahí y suscribirse a mi canal de YouTube, se los agradecería enormemente. Igual voy a estar subiendo fragmentos, reels y todo eso en temas de Python, JavaScript y ciberseguridad y cositas así a todas mis redes. Entonces voy a estar editando ahí un par de videitos y nada, viejo, de verdad se los agradezco muchísimo. Espero hayan aprendido bastante, espero les haya gustado el tema del día de hoy y les guste lo que vamos a ver en futuros temas. ¡Wow! Una Casael Academy. Muchísimas gracias, brother, por esa raid de 57 personas. ¡Wow! ¿Qué onda? Hola, Danes Teves. Hola, Dafete Cuav. Emanuel Medev. César Dan 2000. Muchísimas gracias, dice Casel is in the house. Gracias, Casel, brother. La verdad, muchísimas gracias por ese costazo, hermano. Te lo agradezco bastante. Luis Turcios. Linfern, Orland, GM, Luis Turcios otra vez. Hola, ¿qué tal? Saludos del Salvador, mucho gusto, hermano. Yo soy de Guatemala, así que un saludito hasta El Salvador. Espero que disfrutes de la raid de la próxima mejor empresa de educación, me parece, Casael Academy. Brother, muchísimas gracias. Ahí después te escribo y veo lo de la academia. Bienvenido, brother, de verdad te agradezco un montón esa raid, la verdad, qué buenísimo. Casael.academy, entra. Seguro, yo la voy a estar chequeando después del stream con mucho gusto. De hecho, la podemos chequear ahorita. Gracias por la raid, o sea, es lo menos que puedo hacer, bro. Muchísimas gracias por el follow. Ay, no, bro, no me salen los follows todavía. Espérame. Muchísimas gracias por el follow. Lynn Fern, Dan Esteves, Nel Pascual, Luis Turcios. Muchísimas gracias. Vamos a ver la academia aquí de nuestro raid ese, Castle.academy. A ver qué... Ay, ¿qué pasó? César Dan 2000, muchísimas gracias por ese follow, hermano, te lo agradezco bastante. Bienvenido a la comunidad. A ver, coming soon. Bueno, vamos a poner aquí Eduardo y vamos a poner aquí nuestro correo. Vamos a ver qué pasa aquí. Dice Stretch, ok. Dice saludos. Únanse el Discord. Les dejo el Discord aquí para los que se quieran unir. Muchísimas gracias. Vamos a poner aquí correito. No lo voy a poner, o sea, me voy a registrar, pero mi correo, porque después me van a spamear aquí. Los conozco. Pero ya me registré. Tú vas a saber quién soy, obviamente, por cuando tengas el acceso ahí a la base de datos. Pero ahí vamos a estar chequeando la academia, brother. Mucho éxito en la academia y pues con mucho gusto estaremos ahí viendo qué es lo que estás haciendo. Pero bueno, saludos de Tucumán. Yeah. Adem 7 Chired X15, Grandi Edu con todos esos viewers, únanse al Discord, ey. la mejor comunidad. Muchísimas gracias, Ademcito, por esos 15 invitados, no te lo agradezco. Pero bueno, sí, aprovechando un poquito de la publicidad, les dejo aquí mi Discord por si alguno de ustedes quiere unirse. Ahí pues platico más que todo de cualquier tema que quieran ustedes platicar. Lo ponen ahí y la comunidad es bien amena. Preguntan dudas y les responden. La mayoría de veces respondo yo, pero cuando no, siempre hay alguien que les responde. Pero bueno,